Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Virtual Internacional de Cátedras Martianas. Mi nombre es Virginia Troncoso, soy profesora de Historia egresada de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. Actualmente soy miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios Nuestra América, CEINA, y además me encuentro cursando una maestría en la Universidad Nacional de Rosario, especializada en estudios latinoamericanos y del Caribe. En esta ocasión les presento mi ponencia que se titula Pensarnos desde José Martí, echar luz sobre los conceptos de pueblo, patria y libertad en nuestra América. El presente trabajo parte del análisis de los documentos El presidio político en Cuba, Nuestra América y Manifiesto de Montecristi, escritos en diferentes momentos por José Martí. Desde este análisis se intenta reconstruir tres conceptos básicos: el concepto de pueblo, libertad y patria. Además, voy a recuperar el concepto de Nuestra América como una idea clave y vertebradora del proyecto revolucionario. Entiendo que Martí es un original referente del pensamiento descolonizador que corta amarras con la razón moderna eurocentrista anclada en la subjetividad de los americanos. Todo lo expuesto nos conduce a la propuesta de Arturo Roig, quien plantea la necesidad de edificar un rearme categorial para rescatar las premisas y conceptos axiales de nuestras ciencias humanas. En la primera parte de esta ponencia realizo un breve recorrido por algunos de los acontecimientos vividos por José Martí y busco aquellas experiencias que dotan de sentido los conceptos de pueblo, patria y libertad. Y luego realizo un análisis de cada documento, rastreando en ellos los conceptos ya citados. Pueblo, patria y libertad en la vida de José Martí. Hay que tener en cuenta que Martí nace en 1853. En aquel entonces Cuba continuaba siendo colonia española y iba a permanecer en esa situación por mucho tiempo. Martí crece en esta Cuba en deuda con la independencia, atestiguando las penas de su patria y viendo el sufrimiento de su pueblo que se encontraba sediento de libertad. En aquellos años va a formar un pensamiento a favor de la abolición de la esclavitud, la libertad y la dignidad. Además, siendo un adolescente, va a ser testigo del comienzo de la llamada Guerra Grande en 1868, que es el primer intento de liberación cubana. Por sus ideas independentistas, en 1870 Martí es destinado a la primera brigada de blancos para hacer trabajos forzados en una cantera. Un año después, sus padres consiguen que sea enviado a España y en aquella estadía va a publicar El presidio político en Cuba, que es un texto en el que relata los horrores vividos durante su paso por el presidio en Cuba. La Vuelta a América la inicia en 1874. Martí va a pasar por México, donde va a vivir la experiencia de la dictadura de Porfirio Díaz. Por entonces, en Cuba se va a dar la firma del Pacto Sanjón en 1878, que es un acuerdo que simboliza una paz sin independencia. Entonces Martí vuelve a Cuba en marzo de 1879 e inicia la denominada Guerra Chiquita, que termina en fracaso el año siguiente. Luego de este intento, Martí se instala en Estados Unidos y trabaja como corresponsal de periódicos estadounidenses y sudamericanos. Hacia 1890, Martí es nombrado cónsul de Argentina y Paraguay en Nueva York y luego representará a Uruguay en la Comisión Monetaria Internacional Americana, que tiene lugar en Washington. La experiencia como intermediario en las relaciones internacionales de diferentes países sudamericanos le permitió una visión de patria ampliada. De viaje a las Antillas, publica el manifiesto del Partido Revolucionario Cubano, que tomará el nombre de la ciudad Montecristi.
En su recorrido por Haití, Panamá y Costa Rica, va reuniendo apoyos para la causa cubana y es en estos viajes en donde la idea de libertad se va a materializar en un plan de lucha concreto. Cuando se desata la guerra hispano-cubana norteamericana, Martí ya vislumbra el peligro estadounidense y ve clara la importancia de las Antillas libres e independientes. Bueno, ahora pasaremos al análisis de los documentos. El presidio político en Cuba. Es escrito en 1871, cuando Martí es deportado a España, en donde se relatan las condiciones infrahumanas en las que se vive esta condena en presidio. Es un relato testigo que es escrito desde una prosa poética y se plantea como una estructura desde el dolor, con una visión crítica sobre el pueblo, habilitando un nuevo concepto de patria con miras a la posibilidad de libertad. El presidio es un documento de denuncia, no solo por el maltrato físico, sino por el maltrato moral y a la condición humana. Martí desenmascara la imposición de la idea de que en América no había nada, evidenciando la situación de dominación mental en la que nos sometieron desde la conquista. Dice Martí: horrorosa, terrible, desgarradora nada, y vosotros los españoles la hicisteis. Bien, la negación de la razón americana es el encubrimiento del otro del que habla Dussel, quien plantea que en 1942 se dio un proceso por el cual se impuso la cultura occidental como dominante, negando al sujeto americano. Martí pone énfasis en la sed de oro y la construcción de una América sin razón para un colonialismo extractivista. Ese pueblo solo podría ser libre si se conoce a sí mismo. Entonces, el problema del pueblo dormido y colonizado de mente es el conflicto que se crea al encontrarse entre una patria dominante y una patria dominada. Aquí es donde se produce una tensión, ya que la patria se ha construido sobre la negación de todo pensamiento justo y la dominación se ha materializado en el exterminio de todo lo no europeo, de donde resulta la negación máxima de Cuba como patria posible e independiente. Una vez desenmascarada la negación de América y el sometimiento de la patria dominada, Martí revisa la historia norteamericana para construir al ser cubano como un sujeto de su propia historia. Este mecanismo le permitirá reconsiderar el lugar que ha ocupado Cuba y América en la historia, abriendo nuevos caminos para la conceptualización de la libertad. Martí rescata el espíritu antillano, que en esos momentos todavía está subyugado por España, y demuestra su gran valor, ya que son las que mantienen con vida la metrópoli. De ahí se refuerza la idea de una unión para la independencia. Además, Martí intenta demostrar que el colonialismo estaría llegando a su fin. Demuestra que no hay integridad nacional en las ideas liberales, ya que se sigue manteniendo la dominación y la subyugación de Cuba por beneficio económico. Dice Martí: el palo rompía las carnes de un niño de 12 años en presidio de La Habana, y la integridad nacional hacía vibrar aquí una cuerda mágica que siempre suena enérgica y poderosa. La integridad nacional deshonra, azota, asesina allá. Bien, con la historia de Juan de Dios, Martí va a terminar de contemplar su idea de libertad al ponerla en conjunto con el fin de la esclavitud. La independencia para Cuba solo sería la que incluyera también esa gran parte del ser cubano que era el símbolo más cruel del colonialismo, la América Negra. Concluye el relato martiano con un grito desesperado que expone que sin la libertad de Cuba no habrá posibilidad de libertad para nadie. Sangre, siempre sangre. Oh, mirad, mirad. España no puede ser libre. España tiene todavía mucha sangre en la frente. Con esto pasamos al análisis del escrito Nuestra América. Martí escribió este ensayo en 1891. Sobre el título del documento, Arturo Roig advierte que acompaña al sustantivo América con un adjetivo posesivo
que implica un avance en la autopercepción del ser americano. Definir los alcances del nosotros supone a la vez la definición de lo nuestro en el sentido de nuestro modo de ser, de nuestra identidad. En cuanto al objetivo del documento, se advierte que ya no se trata de presentar una denuncia, sino de proponer una estructura de pensamiento que habilite una acción contrahegemónica. El ensayo comienza con una crítica al individualismo y el liberalismo a partir del relato de un aldeano vanidoso. Dice Martí: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea y con tal que él quede de alcalde, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima. La idea de libertad aparece vinculada con la noción de despertar, es decir, comprender la propia existencia para superar la condición de dominación. Por ello Martí propone trincheras de ideas y armas del juicio como una resistencia de naturaleza intelectual y moral que supera la acción física. Esta autopercepción permite reconfigurar el concepto de pueblo, que ya no se expondrá solo desde su inconsciencia, sino que dará un paso más, proponiendo una acción para salir de ese estado en el que los puso la colonización. En tal sentido, la acción a futuro es urgente. Dice Martí: los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse. El concepto de pueblo se va a reforzar desde la caracterización de hombre natural, que es aquel que representa el equilibrio de los elementos naturales del país, el mestizo autóctono, como síntesis en la que no hay batalla entre civilización y barbarie. Es un desencubrimiento del ser americano que lleva a convertir el otro en un nosotros. Ese hombre natural va a significar la superación del odio de razas y va a permitir la inclusión del negro y el indio como actores de nuestra América. Dice Martí: conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. Podemos ver que en nuestra América la idea de patria sigue en conflicto, ya que se ha dado una continuidad a la colonia a partir de la imposición excesiva de ideas ajenas y del desdén de la raza aborigen. Por otro lado, se da un avance, ya que este documento habilita posibilidades hacia futuro, remarcando el potencial creativo de las generaciones jóvenes. Dice Martí: la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. Desde esta visión expectante hacia el futuro y crítica con su presente, Martí se adelantó a su tiempo para exponer el carácter de bisagra en el que se encontraban las relaciones internacionales y el peligro de Latinoamérica frente al avance de Estados Unidos, inaugurando una nueva forma de dominación. Es frente a este peligro que la propuesta martiana concluye poniendo en escena al nuevo sujeto de la historia, en una síntesis del concepto de nuestra América, encarnada en los trabajadores y ocupando toda su extensión continental. Doy paso al análisis del Manifiesto de Montecristi. Este documento se escribe en 1892 en ocasión de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, que tiene el fin de organizar la independencia de Cuba y Puerto Rico, entendidos estos como últimos bastiones del colonialismo español en América Latina. Este documento simboliza un paso hacia la acción. En tal sentido, va a brindar herramientas para lograr el máximo objetivo martiano, que es la independencia de Cuba, garantizando la integridad de la patria nuestroamericana. Aquí la independencia aparece en vínculo con la idea de emancipación, ya que complejiza la mirada sobre las dominaciones políticas y económicas y propone una acción para lograr un pueblo libre en todo sentido. En el acto revolucionario es que se hace posible un pueblo libre, fundamentalmente libre de la tiranía del extranjero y con inclusión de la libertad del negro, acabando con la esclavitud y los odios de raza. Cabe remarcar que Martí apuesta a la guerra entendiéndola como un binomio en conjunto con la libertad,
Por ello presenta este concepto desde su carácter revolucionario y combativo, lo que nunca es una incitación al odio. El escrito cierra llamando a una guerra digna y al servicio de la humanidad. Se concreta de esta forma el paso de un pensamiento crítico hacia un pensamiento activo y transformador. Bien, a modo de conclusión, me gustaría resaltar lo siguiente. En estos tres documentos analizados es posible advertir un proceso de acumulación de experiencias que va complejizando el discurso de Martí, lo que abre nuevas interpretaciones para los conceptos de pueblo, patria y libertad. En tal sentido, vemos que Martí se mueve desde una intención de denuncia contra el colonialismo español hacia una propuesta de una estructura de pensamiento que habilita una acción contrahegemónica de nuestra América contra el imperialismo que se está gestando en Estados Unidos. El pueblo como concepto aparece primero asociado con la inconsciencia y el olvido. Es el encubrimiento que imponen los conquistadores. En el presidio político en Cuba, el pueblo son los oprimidos, los que conviven con el dolor, entre los que se incluye a los negros y todo aquel subordinado por el colonialismo. Es una idea de pueblo que hace hincapié en la dominación. En nuestra América, Martí le da la posibilidad al pueblo de conocerse a sí mismo. Es un desencubrimiento para autopercibirse como hombre natural, el mestizo autóctono. En esta noción de pueblo se incluye a las generaciones jóvenes con su potencial para crear la América trabajadora. En el manifiesto Montecristi aparece el pueblo libre, como aquel que sustituirá al pueblo avergonzado y cómplice de la tiranía extranjera. Idea que incluye necesariamente el fin de la esclavitud. En el presidio político en Cuba encontramos el conflicto entre una patria dominante, España, y una patria dominada, Cuba y América. El problema es que la patria se ha construido sobre la negación de lo propio y la dominación se ha materializado en el exterminio de todo lo no europeo. En nuestra América se avanza proponiendo la construcción de un nosotros y haciendo hincapié en que se debe abandonar la imposición excesiva de las ideas ajenas y el desdén de raza aborigen, concluyendo en que la salvación está en crear. Es así como la idea de patria en Martí se amplía para incluir del Bravo a Magallanes, una América sembrada en las naciones románticas del continente y en las islas dolorosas del mar. Martí actualiza la idea de libertad, incluyendo la noción de dignidad como derecho, que solo será posible con la independencia del pueblo. Estas ideas las desarrolla desde una visión crítica a la razón moderna impuesta desde la conquista. De allí se hace imperioso superar la mentalidad aldeana para reconocer las limitaciones propias de nuestro horizonte de comprensión. En el escrito de Nuestra América, construir trincheras de ideas y armas del juicio posibilitan a los pueblos saber quiénes son para saber a dónde ir. En el manifiesto de Montecristi, el concepto de pueblo libre habilita la idea de que todavía es posible y necesaria la independencia. De allí surge un nuevo concepto de guerra como un conflicto por la libertad, en donde el énfasis está en que no es contra el pueblo español, sino contra el colonialismo. Martí aboga por una guerra digna, que sea humanitaria y liberadora sin odios. José Martí muere el 19 de mayo de 1895 luchando por sus ideas, cuando decidió salir al campo de batalla porque las palabras ya no alcanzaban para que se comprendiera su mensaje. En 1898 se confirman los temores de Martí al producirse la entrada de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana. El enfrentamiento entre dos modelos de dominación, el español y el norteamericano, se resuelve con la nueva dependencia de Cuba, inaugurando una neocolonia en la que seguirá pendiente la libertad y la independencia. El concepto de Nuestra América propuesto por Martí, construido desde su autopercepción como sujeto americano, nos abre el camino hacia nuevos interrogantes sobre nuestra realidad e identidad. Bueno, con esto doy concluida mi ponencia. Envío un caluroso saludo a los compañeros y compañeras nuestroamericanas que se encuentran participando de este encuentro
de cátedras martianas en Guatemala.